¿Quieres saber algo raro?, me dijo Sergio, el camarero de siempre, mientras me servía la copa. Era un viernes por la noche, cerca de las 12, y yo no tenía ni idea de que mi vida iba a cambiar antes de que terminara la semana. ¿El qué?, pregunté, distraído, viendo cómo el hielo giraba en el vaso. Tu mujer ha estado aquí hace apenas una hora, dijo él, bajando la voz. Pero no con su amiga Marta, como la otra vez. Estaba con un tío. Moreno, más joven. No me pareció un compañero de trabajo, si me entiendes. Se me quedó mirando con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Pensé que estaba de coña. O que se había confundido. Pero en el fondo, algo se me clavó en el estómago como una piedra. Laura me había dicho que esa noche tenía una cena de empresa en Alcalá. Incluso me había enseñado la invitación en el móvil. ¿Estás seguro?, le pregunté, sin tocar la copa. Sergio asintió lentamente. Entraron juntos. Se sentaron en la mesa del fondo. Él le tocaba la mano. Y cuando creían que nadie miraba, se besaron. No sé cuánto tiempo estuve callado. Quizás 10 segundos. Quizás un minuto. Lo suficiente para que la música de fondo se volviera insoportable. Sentí que el suelo se movía, pero no de rabia. Aún no. Fue incredulidad. ¿Ella te vio?, logré preguntar. Creo que no. Salí a fumar justo cuando se fueron. Pero tú no has oído nada de mí, ¿vale?, añadió bajando aún más la voz. No quiero líos. Le hice un gesto con la cabeza. Cogí la copa, pero no bebí. La observé como si fuera algo ajeno. La conversación había durado menos de un minuto, y ya había abierto una puerta que no se cerraría jamás. Sergio no tenía motivos para mentirme. Nos conocíamos de años. Ni siquiera éramos amigos, pero nos respetábamos. Y sobre todo, él era observador. No de esos que inventan. Si decía que la vio, era porque la vio. Me fui sin pagar. Él me conocía. Sabía que volvería a saldar cuentas. Me metí en el coche, encendí el motor y miré por el retrovisor. Mi cara no parecía la mía. Era la cara de alguien que acaba de recibir una noticia tan absurda que su mente todavía no ha decidido si tomársela en serio o no. Aún no sabía nada. Pero esa noche decidí que lo iba a saber todo. No dormí esa noche, ni una sola hora. Me quedé en el sofá del salón, con la tele encendida en silencio y la mente dando vueltas. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, el camarero contándomelo, el tipo tocándole la mano, ella mintiéndome como si nada. No intenté llamarla. Sabía que estaba durmiendo a mi lado, creyendo que yo no sospechaba nada. Lo curioso es que no sentí rabia todavía. Sentí otra cosa. Una mezcla de asco, desconcierto, ganas de salir corriendo de casa y a la vez de quedarme allí quieto, como si todo pudiera resolverse solo si no me movía. A las 6:30 de la mañana, escuché sus pasos bajando por las escaleras. Llevaba su bata rosa y tenía el pelo revuelto. Me saludó con su tono habitual, como si el día anterior no hubiera pasado nada. Yo le devolví el saludo y fingí que tenía insomnio, que estaba viendo una peli de madrugada. Preparó café, se maquilló y se fue al trabajo sin sospechar nada. Yo ni siquiera tenía fuerzas para seguirla. Pero sí tenía una idea, saber quién era ese tipo. Necesitaba saber con quién me la estaba jugando, qué cara tenía, cómo se llamaba, qué hacía con ella en su tiempo libre mientras yo estaba preparando la cena o recogiendo a nuestra hija del cole. No confiaba en que ella dejara pistas. No era tonta. Si había sido capaz de salir en público con él, a solo 10 minutos de casa, es porque se sentía intocable o porque el engaño ya estaba muy avanzado. Así que hice lo que nunca pensé que haría, llamé a Juan, mi cuñado,
el hermano de Laura. No somos íntimos, pero siempre tuvimos buena relación. Le dije que quería invitarlo a una cerveza esa tarde, que necesitaba hablar de algo serio, pero no por teléfono. Aceptó de inmediato. Quedamos a las 8 en un bar discreto, uno donde nadie del entorno habitual solía ir. Cuando llegó, me saludó con una sonrisa, pero al verme la cara, se le borró. Le ofrecí una cerveza y fui directo al grano. Necesito saber si sabes con quién se está viendo tu hermana, solté. Se quedó blanco. No hizo falta que lo negara. Me miró unos segundos y bajó la cabeza. No quería ser yo el que te lo dijera, respondió al fin. En ese momento sentí como todo se me caía encima, como si lo que me había contado el camarero la noche anterior se volviera más real, más sucio, más violento. Juan me dijo que hacía un par de meses había empezado a sospechar. La había visto 2 veces en el centro con un tipo que no era de su entorno habitual. La primera vez creyó que podía ser un compañero, pero la segunda los vio besándose en la entrada de un hotel. Lo dejó claro, no sabía qué hacer, no quería traicionar a su hermana, pero tampoco le parecía justo callarse. Le pregunté quién era. Me dijo que se llamaba Daniel, que era cliente de ella. Ella trabaja como asesora comercial en una empresa de seguros, y el tipo había entrado por una consulta. A las pocas semanas, lo había visto varias veces en la oficina y después, fuera. Al parecer, llevaban al menos 2 meses juntos. ¿Tú crees que esto es algo puntual o que va en serio?, le pregunté. Juan no dudó. Esto no es un desliz. No tiene pinta de que vaya a terminar pronto. No me dio más detalles, pero con eso me bastaba. No podía seguir viviendo en esa casa sin saber cada paso, cada mentira. Le agradecí su sinceridad y nos despedimos sin decir mucho más. Al llegar a casa, Laura ya estaba dormida. Me senté en la cocina con mi portátil y busqué todo lo que pude sobre ese tal Daniel. Tardé 5 minutos en encontrar su perfil en redes. Ingeniero técnico, 32 años, soltero, sin hijos, pelo corto, barbita ridícula, sonrisa de imbécil. Tenía fotos de escapadas de fin de semana, playas, cenas con vino, y una muy reciente en la que reconocí el fondo, el restaurante donde trabaja Sergio. Iban en serio. O al menos él creía que sí. No sabía si ella le habría hablado de mí, si le habría contado que estaba casada, que tenía una hija, que yo dormía a su lado cada noche. Cerré el portátil y me quedé un buen rato mirando al vacío. No podía confrontarla aún. Tenía que pensar bien el siguiente paso. Una parte de mí quería tirarlo todo por la borda, despertarla a gritos, obligarla a confesar. Pero otra parte, más fría, más retorcida, quería jugar a su juego. Fingir que no sabía nada. Ganar tiempo. Recoger pruebas. Hacerla creer que todavía lo tenía todo bajo control mientras yo preparaba la caída. Me acosté a su lado como si nada. Ella murmuró algo, girándose hacia mí, y apoyó una mano sobre mi pecho. Pensé en apartarla, en levantarme y dormir en el sofá, pero no lo hice. Cerré los ojos y le respondí con un simple buenas noches. No sé si lo dije por costumbre o por estrategia. Lo único que sé es que a partir de ese momento, todo iba a cambiar. Esperé 3 días. No por cobardía, sino porque necesitaba observarla, entender cómo se movía, si tenía algún tipo de remordimiento o si pensaba seguir ocultando todo como si nada. Cada noche me acostaba tarde, fingiendo estar enganchado a una serie, y cada mañana ella salía de casa con la misma rutina de siempre, beso rápido, bolso al hombro, una sonrisa. Durante esos 3 días repasé cada escena de los últimos 2 meses. Ya no eran solo las salidas de trabajo, los mensajes que nunca contestaba delante de mí o las risas exageradas cuando hablaba por teléfono. También eran las excusas pequeñas, las tardes que decía que iba a correr al parque y volvía sin una gota de sudor,
los turnos que se ofrecía a cubrir cuando yo ya había planeado alguna cena en casa, las veces que se duchaba nada más llegar, como si necesitara borrar algo. El viernes por la noche decidí que no iba a esperar más. Vega se había ido a dormir temprano, agotada después de una excursión con el colegio. Laura estaba viendo una serie en el salón, con una copa de vino en la mano. Yo entré sin decir nada, apagué la tele con el mando y me senté frente a ella. Tardó unos segundos en reaccionar. ¿Qué haces?, preguntó con esa sonrisa de otra vez te has puesto raro. Quiero hablar, le respondí sin rodeos. Pero no de tonterías. Esta vez no. Laura dejó la copa en la mesa con cuidado, sin dejar de mirarme. Vale, dime. Sé que estás viendo a otro, le solté sin subir el tono, sin temblar, sin dar espacio para que fingiera sorpresa. Lo sé todo. Ella se quedó inmóvil. Por primera vez desde que empezó esto, su expresión cambió. No intentó negarlo al instante. Me miró como si estuviera calculando cuánto sabía exactamente, cuánto debía admitir, cuánto podía salvar. Pero no dijo nada. Solo esperó. Así que seguí. Sé que se llama Daniel, que lo conociste en el trabajo, que lleváis viéndoos desde hace al menos 2 meses. Sé que os han visto en bares, en hoteles. Y sé que me has mentido a la cara cada maldita noche. No fue hasta entonces que habló. ¿Quién te lo dijo? Esa fue su primera reacción. No un perdón. No una justificación. Solo quería saber quién la había delatado. Y esa respuesta, tan automática, tan práctica, fue lo que me encendió. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Quién me lo dijo? No, respondió, tragando saliva. Es solo que, no pensaba que alguien. ¿Que alguien fuera a abrir la boca? Interrumpí. Pues alguien lo hizo. Y gracias a eso, dejaste de tenerme por tonto. ¿Vas a decirme algo que valga la pena o vas a seguir calculando cómo salir de esta sin que se te caiga la cara de vergüenza? Laura se levantó, caminó un par de pasos por el salón, se cruzó de brazos y finalmente se giró hacia mí. No quería que te enteraras así. ¿Así cómo? ¿Con pruebas? ¿Con gente que te vio? ¿Con tu hermano confirmándome que llevas meses engañándome mientras yo hacía la cena y recogía a tu hija del colegio? No es tan simple, dijo, con un tono que intentaba sonar tranquilo pero se rompía por momentos. Empezó sin querer. Vino a la oficina un día, hablamos, y no sé, me sentí viva otra vez. Me escuchaba, me hacía sentir deseada. ¿Y yo qué era? ¿El portero? ¿El tipo que paga el gas y baja la basura? No digas eso, me cortó. Nunca dejaste de ser importante. Pero las cosas entre nosotros ya no estaban bien. Apenas hablamos. Tú siempre estás cansado, siempre con la cabeza en otro lado. Me levanté, la miré de frente y hablé lo más claro que pude. Estaba cansado de tu mierda, de tus excusas, de tu cara de póker cada vez que me mentías. Estaba harto de hacer todo en esta casa mientras tú te ibas a follarte a un tío que tiene 10 años menos y ninguna responsabilidad. Y aún así seguía aquí, pensando que podíamos arreglarlo. Pero tú ya habías decidido otra cosa, ¿verdad? Yo no planeé nada. Me dejé llevar. No pensé que se me fuera de las manos. ¿Y ahora qué? ¿Lo vas a dejar? ¿Vas a decirme que fue un error y que quieres arreglarlo? No lo sé, respondió. No tengo claro nada ahora mismo. Esa frase fue como un disparo. No porque esperara que me suplicara perdón, sino porque ya no quedaba ni un poco de respeto. Ni por mí ni por la hija que teníamos en la habitación de al lado. Me acerqué a ella. No con violencia, no para gritarle en la cara. Solo para que me escuchara bien. Tienes hasta el domingo para decidir si te largas tú o me voy yo.
Pero uno de los dos no puede seguir aquí. Y no intentes que esto se quede como un problema de pareja. Esto fue una decisión tuya. Tú lo cruzaste todo. Ahora asume las consecuencias. Volví a sentarme. Ella no dijo nada. Solo se quedó quieta, con los ojos abiertos, sin saber si llorar o salir corriendo. Yo no me moví. Esperé un rato y luego subí las escaleras. Cerré la puerta del dormitorio con llave. Dormí mal, pero dormí. Por primera vez en días. El sábado me levanté temprano, no por costumbre, sino porque tenía claro lo que iba a hacer. Me duché, preparé el desayuno de Vega, y cuando ella se encerró en su habitación para ver dibujos, me senté en el salón con el portátil. Ya no estaba enfadado, estaba enfocado. Pasar a la acción me devolvía algo de control. Laura bajó tarde, con la cara de quien no ha dormido bien, pero sin mostrar arrepentimiento. Se sirvió un café sin decir palabra, y yo tampoco la miré. Ya no tenía nada que decirle. Mientras ella hacía como que leía en su móvil, yo abrí una cuenta nueva de correo y me conecté con un nombre falso a un foro de compraventa donde sabía que algunos clientes de la empresa donde trabaja Laura solían buscar servicios. Escribí un mensaje anónimo con una captura de pantalla de uno de los correos que Laura le había mandado a Daniel desde su cuenta del trabajo. Un correo que había conseguido semanas atrás cuando ella dejó el portátil de empresa abierto sin cerrar sesión y fui copiando archivos mientras ella estaba en la ducha. En ese correo, Laura no solo le decía a Daniel lo mucho que le gustaba follar con él, sino que además adjuntaba datos personales de varios clientes, incluido uno de los grandes, para que él pudiera calcular mejor sus opciones si se decidía a cambiar de aseguradora. Esa frase, escrita sin ningún cuidado, me había quedado grabada desde entonces. No soy un santo, y mucho menos en ese momento. Pero lo que hice no fue impulsivo. Lo pensé bien. No iba a arruinarle la vida de forma absurda, pero sí iba a devolverle parte del daño. Sabía que si esa información llegaba a manos de la empresa, su puesto estaría en peligro. No por acostarse con un cliente, sino por filtrar datos confidenciales. La envié a un correo anónimo de recursos humanos, con copia a su supervisor directo, adjuntando también una foto de ellos dos tomada por Juan, que, por cierto, me la mandó sin que yo se la pidiera, en cuanto supo que Laura seguía negando todo en casa como si no hubiera pasado nada. En la foto estaban saliendo del hotel, cogidos de la mano. Nada demasiado escandaloso, pero suficiente para contextualizar el correo. No dejé mi nombre en ningún sitio. Sabía que si ella perdía el trabajo, me señalaría a mí, pero no tendría pruebas. Después, llamé a un amigo que trabaja como programador freelance y le pedí que me ayudara a clonar el contenido de su móvil. No necesitaba espiarla por gusto, sino asegurarme de tener algo más si ella intentaba girar la historia en su favor. Le dije que sospechaba de un engaño, aunque ya era mucho más que una sospecha, y que quería un respaldo de seguridad. Me dijo que en 2 días podía tener todo, chats, audios, ubicaciones. Le pagué por adelantado y colgué. Mientras tanto, comencé a vaciar la cuenta conjunta. Dejé solo lo justo para cubrir los gastos de ese mes, hipoteca, luz, gas y la mensualidad del cole de Vega. El resto lo transferí a una cuenta nueva que abría a nombre de mi padre, que me dio permiso sin hacer preguntas. Le dije que era para proteger un dinero que posiblemente iba a entrar en conflicto si Laura intentaba jugar sucio con un abogado. Mi padre no dijo mucho. Solo asintió, como si ya supiera que ese matrimonio estaba muerto desde hacía tiempo. Por la tarde, hice algo que quizás no fue elegante, pero que me pareció justo. Escribí un mensaje al grupo de WhatsApp de los padres del colegio. Nada escandaloso, solo un aviso: buenas, soy Javier, el padre de Vega. Solo quería comunicar que Laura y yo estamos en proceso de separación.
Por respeto a nuestra hija, os pido que si alguien ha oído rumores o ha visto cosas fuera de lugar, eviten hablarlo delante de los niños. Gracias. No fue una bomba, pero sí una señal. Sabía que eso le llegaría a ella por otra madre antes de que acabara el día. Y así fue. A las 8 de la tarde, Laura entró en el salón furiosa. ¿Qué mierda es esto, Javier? Información, le respondí. Igual que tú diste la tuya a quien no debía, ahora yo comparto la mía con quien puede proteger a nuestra hija de los cuchicheos. ¿Me estás amenazando? No. Estoy reaccionando. Hasta ahora solo tú habías actuado. Yo estaba en pausa. Ya no. ¿Has tocado la cuenta conjunta? Sí. Dejé lo justo. Y si estás pensando en ir a por un abogado, mejor ve sabiendo que tengo pruebas de todo. Conversaciones, imágenes, correos. No es un juego, Laura. Tú lo empezaste. Yo solo estoy nivelando el campo. ¿Me vas a arruinar la vida? No, pero no te la voy a regalar tampoco. Si quieres una separación limpia, colaboras. Si quieres guerra, la tendrás. Pero te aviso, no estoy de humor para perder ni un solo día más en esto. Ella se quedó muda, sin saber si sentarse o largarse. Al final no dijo nada. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Yo me quedé en el salón con Vega, viendo una peli de dibujos. La niña no entendía nada, pero se acurrucó a mi lado como siempre. Le acaricié el pelo sin decir nada. No podía protegerla del todo, pero sí asegurarme de que no iba a crecer pensando que su padre era un imbécil que no hizo nada mientras le destrozaban la vida. El domingo amaneció con la casa en silencio, como si todos estuviéramos intentando no cruzarnos. Bajé a la cocina temprano y vi que Laura ya había preparado café. No me molesté en agradecerlo. Me senté con una libreta, abrí una página en blanco y comencé a escribir una lista de las cosas que cada uno tendría que llevarse si decidíamos separarnos ya. No lo hice por capricho ni por presión, simplemente quería que la conversación de ese día fuera práctica, sin gritos, sin vueltas. Vega se fue a casa de una amiga a las 11, así que quedamos solos. Ella estaba en el salón, mirando el móvil. Entré con la libreta en la mano y me senté frente a ella. No dijo nada al principio, pero luego dejó el móvil a un lado y se me quedó mirando. ¿Ya lo tienes claro? Preguntó con ese tono neutro que solo usaba cuando sabía que estaba acorralada. Lo tenía claro desde que dejaste de respetarme, pero ahora lo tengo organizado, respondí sin levantar la voz. No vamos a seguir juntos. No es un castigo, no es una rabieta, es simplemente lo que corresponde después de todo esto. ¿No quieres ni intentarlo? ¿Intentarlo? ¿Qué se intenta con alguien que te engaña durante meses y luego se molesta cuando te defiendes? Javi, no es tan fácil. Tenemos una hija. Y por eso lo estoy haciendo así. Con respeto, con tiempo, sin arrastrar a Vega en medio de esto. Pero lo nuestro no se puede salvar. Tú cruzaste una línea. Yo te hubiera perdonado una crisis, una discusión, incluso una noche de locura. Pero esto fue planeado, sostenido, justificado con mentiras. Y lo peor de todo es que ni siquiera parece que lo lamentes de verdad. No sé qué decirte. Pues no digas nada. Solo escucha. Te vas a quedar aquí, en la casa, al menos por ahora. Yo me voy a ir con mis padres durante un par de semanas mientras resolvemos el tema del colegio y los papeles. Ya he hablado con un abogado. No quiero quitarte nada, ni la custodia, ni el piso, ni el coche. Solo quiero que esto termine rápido. Vega se quedará contigo entre semana y vendrá conmigo los fines de semana. Es lo mejor. Cuando el ambiente se calme, revisamos si se puede alternar. Laura no respondió de inmediato.
Bajó la mirada y se quedó jugando con sus dedos, como si quisiera retrasar lo inevitable. Después levantó la vista y me dijo algo que no esperaba. ¿Sabes qué es lo peor? Que pensé que lo controlaba todo. Que nadie se iba a enterar. Que esto iba a ser algo que podía manejar, ocultar, esconder. Y me equivoqué. No solo por lo que hice, sino porque ahora me doy cuenta de que no valía la pena. Que Daniel no es nada. Que ni siquiera me gusta de verdad. Era solo un escape. Algo que me hizo sentir especial cuando en realidad estaba huyendo de mí misma. Eso ya no importa, le dije. No estoy aquí para que me cuentes tu proceso interno. Eso tendrás que arreglarlo tú. Yo ya no soy parte de eso. Yo ya me bajo aquí. ¿No hay nada que pueda hacer? Sí. Puedes dejar de actuar como si esto fuera algo reversible. Puedes aceptar que esto tiene consecuencias. Y puedes ayudarme a que Vega no salga rota de esta historia. Nunca quise hacerle daño. Tampoco quisiste evitarlo. Que es distinto. Volví a mirar la libreta. Le mostré la lista, cuentas, fechas, objetos que pensaba llevarme, la ropa, mis libros, la cafetera que era mía desde antes, el ordenador. Todo estaba detallado. Ella lo miró en silencio. Te lo dejo todo fácil. Sin abogados, sin peleas, sin escándalos. Pero con una condición. ¿Cuál? No le vas a hablar mal de mí a Vega. No vas a ponerla en contra mía, no vas a usarla para limpiarte la culpa. Si haces eso, entonces sí te voy a hacer la vida imposible. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Y una cosa más. A Daniel le vas a decir que no vuelva a acercarse a nuestra hija. Nunca. Si le llega a hablar, si llega a venir a esta casa mientras ella está aquí, lo vas a lamentar. No te preocupes, ya no hablamos. Mejor. Me levanté. No tenía nada más que decirle. Ella tampoco se movió. Me miró con esa expresión que mezcla tristeza y resignación. No había lágrimas. No había gritos. Solo el sonido seco de un final que ya no tenía vuelta atrás. Me fui al dormitorio, preparé una maleta con lo justo para un par de semanas, agarré las llaves del coche y salí sin decir adiós. Cerré la puerta con suavidad, más por respeto a Vega que por ella. En ese momento no sentí alivio, ni paz, ni tristeza profunda. Solo una especie de vacío limpio, como si el espacio que antes ocupaba esa relación se hubiera quedado en blanco, esperando que algo nuevo llegara con el tiempo. Pero no ahora. Pasé las primeras noches en casa de mis padres como si estuviera flotando. No por alivio ni por descanso, sino porque todo se sentía irreal. Dormía en mi antiguo cuarto, el que había pintado de azul con pósters de bandas que ya ni escuchaba, y mientras trataba de descansar en una cama que me quedaba corta, pensaba en cómo, en solo una semana, había desmontado 11 años de relación. Lo curioso era que no lloraba. No me salía. Sentía la rabia, la decepción, pero no me permitía caer en el drama. Supongo que estaba agotado de emociones. Había pasado demasiado tiempo ocultando lo que sentía y conteniéndome por respeto a Vega, por miedo al que dirán, por inercia. Ahora solo quería silencio. Mi padre no preguntó mucho. Me dejó estar. Mi madre, en cambio, lo intentó varias veces, pero yo le pedí que me diera tiempo. No me interesaba repasar los errores ni buscar culpables en la infancia de nadie. Solo quería respirar. El lunes llamé al abogado para formalizar los trámites. Él ya tenía todo listo y me explicó el calendario probable del proceso. Acordamos una separación de mutuo acuerdo, sin complicaciones. Lo importante era Vega. Yo quería asegurarme de que no perdiera su rutina, sus amigos, su estabilidad. Acepté que viviera con Laura porque era lo más práctico,
pero le dejé claro a mi abogado que yo estaría presente en cada decisión importante. No me iba a ir lejos, ni emocional ni físicamente. No le iba a regalar a mi hija a una mujer que había demostrado tan poca responsabilidad. Esa misma tarde quedé con Vega en el parque. Ella me abrazó como si nada hubiera pasado, y en ese momento sentí una punzada de culpa, no por haberme ido, sino por no haberme dado cuenta antes de lo que estaba fallando entre su madre y yo. Hablamos de tonterías, del colegio, de su amiga nueva, de una excursión que iba a hacer la próxima semana. No le conté nada aún. Solo le dije que papá iba a estar un tiempo en casa del abuelo porque tenía mucho trabajo. Ella me creyó. O al menos, fingió hacerlo. Pasaron los días y la comunicación con Laura se volvió mecánica. Solo hablábamos por cosas de Vega. Nada más. Ni una palabra de lo nuestro, ni una insinuación, ni una disculpa. Lo tomé como una señal clara de que, al menos, ya no había intención de victimizarse. Se lo agradecí en silencio. A la tercera semana, volví al piso a recoger el resto de mis cosas. Ella no estaba. Habíamos pactado que saldría con Vega para facilitar todo. Me tomé mi tiempo. Empaqué libros, mi ropa, algunos recuerdos que no quería dejar atrás. Guardé unas fotos de Vega, algunas que salíamos los tres, otras solo ella y yo. Las demás las dejé. No por rencor, sino porque ya no tenían sentido. No iba a llenar mi nueva casa con una historia que ya no existía. Cuando salí por última vez, cerré la puerta y sentí algo parecido a tranquilidad. No felicidad, no alivio absoluto. Solo eso, tranquilidad. Encontré un piso pequeño en el barrio de al lado, lo justo para mí y para que Vega pudiera quedarse los fines de semana. Le compré una cama, llené el frigorífico con sus comidas favoritas y puse una estantería con cuentos. No necesitaba nada más. Yo comía lo justo, trabajaba mucho y en los ratos libres salía a caminar o me ponía a ordenar papeles. Descubrí que el silencio, cuando no se impone sino se elige, es muy diferente. No echaba de menos a Laura. Ni su voz, ni sus rutinas, ni su presencia. Lo único que a veces me revolvía era pensar en cómo había estado ciego tanto tiempo, cómo había permitido que el desgaste se convirtiera en indiferencia y de ahí en traición. Pero no me castigaba por eso. Me había equivocado, como cualquiera, y ahora estaba en otra etapa. La última conversación con Laura fue corta y ocurrió en una cafetería, una semana antes de firmar. Fue ella quien propuso verse. Accedí porque quería cerrar bien, sin dejar cabos sueltos. Llegó puntual, sin maquillaje, vestida de forma simple. Me sorprendió, porque por primera vez en mucho tiempo no parecía estar interpretando ningún papel. Nos sentamos, pedimos café, y ella empezó. Solo quería darte las gracias por no haber hecho esto peor de lo que ya era. No soy como tú pensabas, le dije sin levantar la voz. No me interesa destruirte. Me interesaba salir entero. Lo entiendo ahora. Tarde, pero lo entiendo. ¿Sigues viéndolo? No. Se terminó. Ni siquiera hablamos. No necesito saberlo. Solo espero que no lo metas en la vida de Vega. Eso sería inaceptable. Lo tengo claro. Nos quedamos un rato en silencio, tomando el café. Ninguno tenía ganas de decir mucho más. Entonces ella dejó el vaso y me miró con una mezcla de culpa y cansancio. ¿Tú crees que algún día podremos llevarnos bien? Eso depende de ti, le respondí. Yo ya no te odio, pero tampoco te respeto como antes. Con el tiempo, si haces lo correcto con Vega, tal vez podamos convivir en paz. Pero lo nuestro está muerto. No te equivoques con eso. Asintió, bajó la mirada y se quedó callada. Pagamos y nos despedimos sin abrazo ni manos. Solo un gesto de cabeza.
Salí de allí con la sensación de que, al fin, todo estaba dicho. Lo que vino después fue vida. Simple, silenciosa, a ratos solitaria, pero honesta. No volví a buscar pareja. Me concentré en ser padre, en recuperar el control de mis días. No quería volver a vivir con miedo a lo que pasa cuando no estás mirando. Quería volver a estar bien conmigo mismo. Y poco a poco, lo conseguí.